Javier, 2026 será recordado por muchos como el año del eclipse, pero ya tuvimos un año del eclipse que fue en 1905 y en el que además podríamos decir en Palencia San Miguel fue un punto neurálgico en todo lo que tuvo que ver con el seguimiento, observación y estudio incluso de aquel famoso eclipse. Pues sí, en 1905 vivimos otro eclipse total, casi muy parecido en cuanto al trayecto que realiza el de 2026, y Palencia fue un lugar privilegiado y San Miguel se convirtió también en un lugar privilegiado por dos cuestiones. Una, porque la torre se utilizó como observatorio por un grupo de, digamos, de intelectuales y de personas relevantes de Palencia, que montaron allí, digamos, sus equipos para hacer observación, y también porque fue uno de los elementos que formó parte de un grupo de fotografías de Luis Rodríguez Alonso, con las que obtuvo un premio y fue su arranque como gran fotógrafo. Sin embargo, fueron unas fotografías que paradójicamente cayeron en el olvido, a pesar de ser premiadas, a pesar de la importancia de lo que plasmaban, ¿no?, y lo insólito de aquello, y sin embargo cayeron en el olvido hasta hace bien poquito, afortunadamente. Sí, bueno, el asunto es que Luis Rodríguez Alonso ganó este concurso en Burgos. Entonces esas fotografías eran propiedad del Ayuntamiento de Burgos y las depositó, como todos los ayuntamientos, pues su archivo municipal. Allí estaban y bueno, pues no se ve que cuando se pasaron el archivo no recibió la información completa o no lo sabían, entonces siempre tenían puesto San Miguel Palencia, sin fecha, sin autoría y sin ninguna referencia más. Entonces, bueno, pues indagando sobre ellas a ver si existían, cuando me puse en contacto con el Archivo Municipal de Burgos no las encontraron, pero muy amables me facilitaron el listado de las imágenes que ellos tenían catalogadas, y entonces estuve pues ahí mirando todos los ítems uno a uno hasta que encontré un grupo de fotos de San Miguel, y al ser 4 fotos, que en principio eran las que formaban parte del premio, pues se lo comenté, las digitalizaron, me las enviaron y pudimos comprobar que eran las fotos del eclipse. Entonces ya pudimos poner la fecha, el acontecimiento y el autor. Este es un ejemplo de trabajo de investigación, ¿no?, de ratón de biblioteca, entre comillas, que muchas veces se dice, ¿no?, mirar, buscar, repasar, no darse por vencido y acabar, en este caso, resolviendo una incógnita que había en el archivo de Burgos, y por otro, recuperando un poco de alguna manera esa parte de nuestra historia y ligándola con la actualidad, que es muy importante también, ¿no?, para entender de dónde venimos y a dónde vamos en muchos casos. Sí, de eso se trata, ¿no? Es decir, yo tenía el conocimiento de que Luis Rodríguez Alonso había ganado un premio en Burgos, de estas cosas que tú vas leyendo que se quedan en la mente, y cuando me puse un poco a investigar sobre el eclipse, pues me acordé, investigué a ver qué concurso que uno había organizado, y entonces pues inicié este proceso de investigación. También es cierto que hoy en día, pues claro, las nuevas tecnologías nos ayudan mucho a esto, porque en otra circunstancia me hubiese tenido que desplazar al archivo municipal, haber cogido el inventario. Bueno, el inventario está digitalizado, me lo pudieron facilitar, y luego, claro, esta posibilidad de decirles, pues mira, creo que son estas, que ellos te lo digitalicen y te lo envíen sin eso. Y sí, pues recuperar estos documentos pues siempre es muy interesante, ¿no? Muchas veces vemos en televisión, ¿no?, que se hacen descubrimientos de si un escrito de Miguel de Cervantes o un cuadro olvidado o tal, una foto, bueno, pues quizás no tiene la importancia, porque Luis Rodríguez Alonso, aunque fue un personaje gran fotógrafo y excelente cineasta de cine mudo, pues también, que no tiene claro la entidad de otros, pero para nuestra historia de aquí pues es un hecho importante. Que además yo no descarto que quede algún ejemplar de esas fotos en papel en alguna casa, porque las fotos, ya cuando las hizo antes de ganar el concurso, llamaron mucho la atención y estuvieron expuestas en Comercio de la Capital, y hubo gente que pidió copias, y cuando ganó el premio pues todavía más gente solicitó copias y se vendieron, con lo cual alguien a lo mejor tiene dormido en algún álbum familiar o en una caja de fotos algunas copias de esas imágenes. Que estén pendientes por si acaso, que lo tengan en cuenta, echen un ojo por si las encuentran, que ahora entenderán y valorarán más esas instantáneas. Esta labor de investigación que llevó a descubrir o a ubicar estas fotografías también ayudó a algo de lo que nos podemos sentir un poco menos orgullosos, que es a descubrir que las autoridades de la época no, vamos a decirlo así, prepararon especialmente la llegada de este eclipse, no supieron aprovechar la oportunidad que suponía para Palencia, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que el Ayuntamiento no realizó ninguna actividad de promoción de la ciudad como lugar donde ver el eclipse.
Paradójicamente, la ciudad vecina Burgos lo aprovechó y bueno, consiguió un éxito tremendo porque le visitaron más de 30.000 personas, una ciudad que tenía en esos momentos una población de 24.000. Consiguió que fuese el rey, que fuesen los ministros y que fuesen un montón de personas estudiosas y curiosas para el eclipse. Y aquí el ayuntamiento no hizo nada, encima con el agravante de que en aquel momento coincidía con un 30 de agosto el eclipse, con lo cual se solapaba con las fiestas de San Antolín y podía haber sido un refuerzo mutuo, ¿no? Y sin embargo no hizo. Tenemos que recordar que en ese momento en Palencia pues está la figura de Abilio Calderón, ¿vale? Que es diputado y que quienes gobiernan mayoritariamente los ayuntamientos son del Partido Conservador, que además tiene una consigna clara, que es que todo lo que se haga en la ciudad sea atribuible a Abilio Calderón. Y entonces aquello que digamos que de alguna manera no le puede dar mérito o que no viene de iniciativa de él, pues no se hace. Son alcaldes muy pasivos en ese sentido y que no se preocupan de casi nada, y entonces no hicieron absolutamente nada, a pesar de que recibían también muchas, digamos, llamadas o correos o solicitudes de información sobre el eclipse, ¿no? Por ejemplo, un grupo de no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, American Touring, era un grupo de personas de origen español que vivían en América y que se querían hacer turismo, y le preguntaron al ayuntamiento por locales para alojarse, por hoteles, posadas, bueno, y el ayuntamiento ni les contestó, ¿no? Entonces no se hizo nada y se desaprovechó, cuando además somos, bueno, pues una provincia con unos cielos privilegiados para la observación astronómica, no solamente el fenómeno con el eclipse, sino también las estrellas. Entonces se podría haber sacado mucho partido y podríamos sacarlo también mucho partido en la actualidad, no solamente de cara al eclipse, sino de cara al futuro, de construir una cierta dinámica de turismo astronómico, ¿no? Y de observación de los cielos. Hay interés, hay quien promueve en la medida de lo posible este tipo de propuesta o de filosofía, comenzando obviamente en el caso de la agrupación astronómica, ¿no? Pero bueno, también por las instituciones. En aquel momento las instituciones, las administraciones no quisieron o no supieron aprovechar ese tirón, pero sí que hubo investigadores, científicos, aficionados también a la astronomía, que sí que quisieron aprovechar precisamente las posibilidades que ofrecía, ¿no?, de la observación del eclipse en Palencia, esas ventajas respecto a otros territorios, y por eso también precisamente San Miguel fue protagonista, ¿no?, porque fue la Torre de San Miguel la que ejerció un poco como anfitriona de todos estos investigadores que se dedicaron principalmente a observar, disfrutar y estudiar el fenómeno. Sí, aquí vino mucha gente, es decir, de hecho las crónicas cuentan, por ejemplo, que por la mañana la estación estaba repleta de gente y de trenes que traían personal, ¿no? Luego venían estudiosos, sobre todo de órdenes religiosas, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, hay estudios ahí, el papel que las órdenes religiosas tienen en la divulgación de la ciencia, porque siguen siendo centros de saber, centros que tienen universidades y que tienen un personal muy cualificado, ¿no? Y claro, aprovechando algunas de estas órdenes que tenían casas religiosas en nuestra provincia, pues claro, venían porque tenían donde alojarse y tenían un lugar para hacer la observación, ¿no? En Carrión estuvo una orden, y aquí en Palencia vinieron unos jesuitas de Portugal. Y tal. Pero luego, por ejemplo, los intelectuales palentinos o personas aficionadas pues tomaron la Torre de San Miguel como punto de observatorio por su altura y porque era un lugar, claro, que ya de frente no tenía edificios ni elementos que tapasen la vista, y además porque miraba hacia el atardecer, ¿no? Y allí hubo un grupo de unas 10-12 personas, entre ellos un catedrático de Salamanca que era originario palentino, personas de la granja agrícola que eran ingenieros, también un par de médicos, y luego pues aficionados a la fotografía como Nazario Vázquez, el secretario del ayuntamiento, o el dentista Ibáñez. Entre todos aportaron diferentes instrumentos, pues desde la granja agrícola trajeron algunos, un profesor del instituto trajo un telescopio que cedió el instituto y que seguramente es alguno de los que está en el museo que tiene el Instituto Jorge Manrique, ¿no? Y desde ahí se hicieron varias mediciones de temperatura, de dirección del viento, de observación astronómica, a fin de tener datos sobre el eclipse en Palencia, hecho por los propios palentinos. Y además alguien que nos puede sonar mucho a los palentinos porque todavía está presente en la cultura de la ciudad, Díaz Caneja, padre, ejerció
de alguna manera como cronista, ¿no?, de aquel momento, de aquel hecho y de aquel encuentro en la concurrida Torre de San Miguel. Sí, él digamos que fue allí como representante del diario palentino, aunque no era propiamente miembro de la plantilla, sino un columnista que escribía de vez en cuando, y entonces él participó allí y fue el que elaboró la crónica de, bueno, pues gracias a él conocemos a todas las personas que estuvieron ahí, los aparatos que llevaron y parte de las mediciones que se hicieron, porque luego no se publicaron, ese grupo no las publicó en ningún sitio, entonces él fue anotando allí ya las mediciones que se hacían y las dejó escritas en un excelente artículo con su prosa tan magnífica como la de muchos otros periodistas de aquella época que querían con una prosa magnífica, nos lo dejó escrito. Claro, 121 años después se va a repetir el fenómeno, creo que no en las circunstancias, al menos parece que ha habido un mayor interés, compromiso e sobre todo intención de aprovechar la oportunidad que puede suponer para Palencia, ¿no? Tenemos buenas expectativas de lo que puede suponer, sobre todo comparándolo con lo que fue en su momento este fenómeno para nuestra tierra. Hombre, yo lo contamos también con la ventaja de la figura de Eva Villaver, ¿no?, de esta astrofísica, entonces que ante un fenómeno de estos, pues yo creo que ahí inteligentemente las administraciones han contado con ella y con los organismos con los que ella trabaja para hacer diferentes actividades, ¿no? Yo quizá lo que echaría de menos es, no más que echaría de menos, es decir, lo que me preguntaría es cómo aprovechamos esto para seguir construyendo posibilidades de futuro de cara a convertir nuestra provincia en espacio de observación astronómica, ¿no?, y que siga atrayendo visitantes, que siga atrayendo curiosos, aficionados a esto y que, bueno, pues que dé vida no solamente a la ciudad sino a la provincia, que precisamente por ser esas partes, esa España vaciada, también pues sufrimos menos de contaminación lumínica y de esos elementos que dificultan la observación de los fenómenos astronómicos, ¿no? Que esta condición tiene sus inconvenientes, pero también puede tener sus ventajas. Veremos si las aprovechamos, ojalá se consiga, sobre todo teniendo en cuenta que vienen por delante otros 2 eclipses, que Palencia se convierta en referente y que pueda ser un motor de dinamización para nuestra tierra. Javier de la Cruz, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por descubrirnos estos secretos que estaban ocultos de nuestro pasado. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.